Buenos días, mi nombre es Patricio. Hoy les voy a introducir un poquito lo que es el grupo carbonilo, una rápida introducción, lo que es, sus características, y al final les explicaré un poquito sobre la oxidación y reducción de lo que son las aldehídos y los cetonas, que son uno de los derivados del grupo carbonilo. Entonces, ¿qué es un grupo carbonilo? El grupo carbonilo es un grupo funcional orgánico y oxigenado que se asemeja, bueno, se dicen que se parece mucho al monóxido de carbono. ¿Cómo es el grupo funcional? Aquí lo pongo, así se pone normalmente cuando se enseña, pero para hacerlo más fácil, este es el grupo carbonilo. Es un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este grupo, el grupo carbonilo? Esto se encuentra mucho en la orgánica, se utiliza demasiado, pero también se puede encontrar en compuestos inorgánicos como es el ácido carbónico. Entonces, una vez ya entendido esto, rapidito, el grupo carbonilo se puede encontrar en muchas partes, realmente en agentes farmacéuticos, en productos biológicos y hasta en compuestos químicos sintéticos que nosotros usamos día a día. Entonces, realmente se utiliza siempre. Unos ejemplos, para que no se queden nomás con esta molécula rara, de grupo más bien, tres ejemplos serían aldehídos, cetonas y carboxílicos, ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué son esto cada una? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Realmente sería en estos radicales. Por ejemplo, una acetona, realmente eso es como una estructura de la acetona. Es el carbono, aquí se asemeja que es el carbono, unido a su oxígeno. Y estos dos radicales, las R, son realmente sustituyentes. ¿Qué quiere decir? Puede ser lo que tú quieras. Le puedes agregar un metil, puede ser hasta un alcohol, lo que tú quieras. Una acetona es esto, realmente. Un aldehído, ¿cuál sería la diferencia con un aldehído? Diferencia, ahora con la toalla, no diga para más. Un aldehído sería así. La única diferencia es que tiene este hidrógeno. Esa es la diferencia entre un aldehído y una acetona. Entonces, ahora, en un ácido carboxílico, ¿cuál sería la diferencia? Aún más fácil. Entonces, esto es más para que sepan diferenciarlos. Sería entonces un alcohol. Le pones un hidroxilo y eso es el ácido carboxílico. Ya más adelante les explicaré las características de cómo se puede dar esto, qué son estos símbolos, su geometría, y más adelante para explicarlo mejor. Ok, ya habían explicado lo que es el grupo carbonilo, les voy a explicar muchas de sus propiedades más bien. Ahorita les voy a explicar cómo se hace para que se forme el grupo carbonilo, sus enlaces. Entonces, viendo la imagen, sabemos que entre el oxígeno y su sustituyente forma un ángulo de 120 grados. Ya habiendo estudiado geometría e hibridación, sabemos que la primera hibridación es Sp2. Y viendo a simple vista, al menos yo, se puede saber que su geometría sería trigonal plana. Entonces, ¿cómo se da para que la geometría se dé más bien? El carbono y el oxígeno tienen que ser hibridaciones Sp2. Entonces, el carbono tendrá tres orbitales Sp2 que nos ayudará a formar sus enlaces covalentes con los sustituyentes. Y tendrá un ion orbital P para formar este doble enlace con el oxígeno. Entonces, ya sabiendo esto, podemos saber por qué el carbono está unido a un doble enlace con el oxígeno, dando el grupo carbonilo. Entonces, ¿qué son estos símbolos? Estos símbolos nos representan la densidad electrónica del oxígeno y el carbono. Sabiendo de ley, el oxígeno siempre va a ser mucho más electronegativo, porque aquí no lo noté, pero tiene dos pares desapareados. Entonces, lo que hace la densidad electrónica, el oxígeno jala la densidad electrónica hacia él, y no solamente jala el del carbono, sino también el de sus sustituyentes, que en consecuencia lo que se genera es un dipolo, un momento dipolar. Entonces, ya deben saber lo que es el momento dipolo. Entonces, esa es la principal consecuencia de lo que se forma al momento que el oxígeno jale su densidad al carbono y sus sustituyentes. Las características o consecuencias de la electronegatividad del oxígeno es que el grupo carbonilo tiene la capacidad de formar estructuras de resonancia. Entonces, aquí hay que ver, aquí tenemos el grupo carbonilo normal y corriente, el que hemos visto toda la vida, que hace que un par de electrones puede migrar hacia el orbital P del oxígeno, formando un carbocatión, dejando al oxígeno con la carga positiva. Entonces, sabemos que en la estructura de resonancia puede haber cambios continuos de la migración de los pares de electrones, haciéndonos
haciéndonos saber, haciéndonos entender que el carbono siempre va a tener una deficiencia de electrones. Entonces, siempre va a estar así. Son las dos estructuras que se puede formar. Aquí todo está neutro. Acá el oxígeno pasa ya con un doble enlace, pero con una gran cantidad de pares de electrones, mientras que el carbono queda parcialmente positivo con deficiencia de electrones. Ok, una vez ya habiendo explicado lo importante, vamos a ir del grupo carbonilo, lo que es, sus características, resonancia, reactividad, sus mecanismos. Por último, de mi parte, les explicaré lo que es la reducción y oxidación de aldehídos y cetonas. Ya había explicado que aldehído y acetona son los derivados del grupo carbonilo. La diferencia para poder diferenciarlos en los dos sería este hidrógeno. Este es un aldehído y este es el acetona. ¿Qué pasa? Este pequeño protón, este pequeño hidrógeno, hace que el aldehído tienda a oxidarse mucho más fácil que la acetona. Y ese sería literalmente el punto, vamos a decir, importante de la oxidación, diferenciar quién se oxida más rápido que el otro. Pero, por ejemplo, este hidrógeno, digamos, por ejemplo, permanganato de potasio o ácido nítricos, que son activos que nos permiten oxidar muy rápido el aldehído, esto se puede subtraer. O sea, realmente lo importante es este pequeño hidrógeno. Este protón se puede subtraer permitiéndonos producir ácidos carboxílicos en la oxidación, como acá viene. Entonces, esos dos reactivos que les mencioné nos permiten oxidarlo, como muchos más, pero les pongo estos dos ejemplos que permiten oxidar el aldehído. ¿Qué pasa con la acetona? Tiene dos sustituyentes, no tiene hidrógeno, no hay nada que subtraer, o sea, no se ocurre una reacción. Ojo, no me malentiendan, no digo que la acetona imposible de oxidarse. No, la acetona se puede oxidar, por ejemplo, con permanganato de potasio alcalino, muy caliente, tiene la capacidad de oxidar la acetona. Pero creo que lo importante que quiero que entiendan es por qué el aldehído se oxida más rápido que la acetona. Entonces, hablando ya de reducción, los aldehídos en reducciones tienden a formar alcoholes primarios, es decir, como saben, ácidos carboxílicos. Carboxílico en su doble enlace. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dos reactivos muy importantes que se ayudan mucho como agentes reductores son el borohidruro de sodio y el hidruro de aluminio litio. Entonces, ya los había mencionado anteriormente en los mecanismos. Entonces, aquí por ejemplo, en este aldehído, el mecanismo ya les había explicado igual, es el mismo. Digamos que el hidruro de litio aluminio está en medio acuoso. Llega el hidrógeno, ataca aquí, abajo donde está el doble enlace, localiza mi amigo el oxígeno, lo que nos formaría, como ya les había mencionado, se forma la unión del nucleófilo, que vamos a ponerle, del nucleófilo, y el oxígeno quedaría con tres pares deslocalizados de electrones, muy electronegativo, muy cargado. Entonces, ¿qué pasaría? Este hidrógeno, vamos a decir, se queda así. Vamos a borrarlo. Una payita. Lo borramos. Entonces, ¿qué formaría aquí entonces al final de todo? Entonces, recuerda que está en medio opuesto. Entonces, el oxígeno quedaría más o menos así. Aquí abajo quedaría el hidruro. El hidruro quedaría ahí. El hidrógeno se nota. Quedaría el hidrógeno. Entonces, el oxígeno le robaría un hidrógeno al agua, quedándonos. Entonces, estamos de acuerdo que es del agua. Este oxígeno le quita un protón, rompiendo. Obviamente tiene que romper el enlace con el agua, con el oxígeno robándose. Y esto es lo que formaría teóricamente. Y ese es el mecanismo esencial de cómo en la reducción, mediante sus reactivos, pueden ser muchos más reactivos reductores, nos permite formar los ácidos carboxílicos en medio acuoso. Entonces, de mi parte eso es todo. Ya mis compañeros les explicarán ya más a profundidad los demás mecanismos. Y espero haber explicado muy bien
muy bien y sencillamente todo el mecanismo, reducción de oxidación, ejemplos del grupo carbonilo y lo que es, como sus características. Entonces, por mi parte es todo. Gracias. Con lo que nos dijo mi compañero Patricio, yo les voy a hablar sobre ataques nucleofílicos al grupo carbonilo. Un nucleófilo es aquella especie que se ve atraída por cargas positivas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ejemplo, el nucleófilo está aquí y esta Y representa a cualquier otro sustituyente que pueda llegar a tener nuestro grupo. Entonces, ¿dónde vemos la carga positiva aquí? No la tenemos. ¿Pero qué está pasando? El oxígeno está jalando densidad electrónica hacia él, entonces le está quitando densidad electrónica al carbono, haciéndolo parcialmente positivo. Esto va a ser lo que va a traer al nucleófilo a atacar a este carbono. Se rompe el enlace más débil, que en este caso es el enlace carbono-oxígeno. Lo que pasa aquí cuando hay un nucleófilo es que este doble enlace, los electrones se regresan al oxígeno y se forma un intermediario, el cual conocemos como intermediario tetraédrico. Es muy inestable porque hay una regla que nos dice que en general cuando un carbono tiene hibridación sp3 unido a un oxígeno y a un compuesto bastante electronegativo, es muy inestable. Aquí, como nos comentó Patricio, al inicio nuestro enlace carbono-oxígeno tiene hibridación sp2. Reglas de hibridación básicas, aquí las tenemos. Entonces, cuando rompemos ese doble enlace, se queda un enlace simple que tenemos hibridación sp3. Entonces, por la regla que ya les había comentado, este compuesto es muy inestable. ¿Cómo se va a estabilizar? ¿Cómo lo va a hacer? El par electrónico del oxígeno va a bajar, se formará el doble enlace de nuevo y va a sacar ya sea al nucleófilo o al grupo que estaba unido al carbono principal. ¿Cuál se queda y cuál se va? Todo esto depende de la basicidad de ambos compuestos. Si el nucleófilo es una base más fuerte que el que ya teníamos, se va a salir nuestro grupo que ya estaba presente en nuestro compuesto inicial. Pero si el grupo que teníamos ya presente es una base más fuerte que el nucleófilo que adicionamos, el nucleófilo es el que se va a salir o es el que lo van a sacar. Esto que ya teníamos presente se conoce como sustitución 1,2, pero cuando eliminamos el nucleófilo que se adicionó es una eliminación 1,2. Vamos a saber qué tan básico, qué tan fuerte es nuestra base en estos casos. Lo podemos conocer con el pKa o hay ciertas reglitas que podemos también aprendernos para que esto sea un poco más sencillo. Veamos algunos ejemplos de cuál sería favorecida, en equilibrio y desfavorecida dependiendo de la basicidad de nuestro reactivo. En este caso vamos a ver reaccionar estos tres reactivos con este de aquí. Lo primero que tenemos es un hidruro, los cuales tienen la como característica de que como son hidrógenos unidos a metales, son hidrógenos negativos, por así decirlo. No es el que tiene la carga negativa, es el que atacará al carbono. Se va a deslocalizar este par electrónico y vamos a hacerlo reaccionar con agua. Explico aquí abajito qué pasa cuando reacciona con agua. Básicamente el oxígeno le va a robar un hidrógeno al agua para estabilizarse y nos quedaría un OH. Favorecida porque esté reaccionando con una base muy fuerte. Los hidruros son bases muy fuertes, entonces realmente no se va a sacar el hidrógeno, o bueno, sí, el hidrógeno que es el que está entrando, sino se va a quedar y es favorecida porque es como muy reactivo este compuesto. Siguiente. Y con lo que está reaccionando es con un etóxido de sodio. Los etóxidos realmente no son bases muy fuertes ni muy débiles, están como intermedio. Pasar. El oxígeno es el que va a atacar, pero va a atacar con todo y su CH3. El sodio es el que se va a quedar afuera, por así decirlo. Reacciona con agua y queda de esta forma. Esta reacción está en equilibrio. ¿Qué quiero decir?
el producto tiene una basicidad muy parecida al reactivo, entonces está en equilibrio esta reacción. Pasa también con los cianuros o con los iones hidroxilo. Damos el ejemplo con el bromuro de sodio. Vemos qué va a pasar. El bromo es el que va a atacar al carbono, va a deslocalizar su par electrónico, pero los halógenos son grupos, son compuestos muy débiles, como el cloruro, el bromuro. Estos, ¿qué quiere decir? Que son muy buen grupo saliente, entonces que va a ser muy difícil que se queden en nuestro compuesto. Entonces en este caso, el oxígeno va a realizar sus electrones, formará el doble enlace y sacará al bromo, quedándonos el mismo reactivo con el que iniciamos. Entonces, esta es desfavorecida, que puede acelerar o disminuir la velocidad de reacción en un ataque nucleofílico. Motivo puede ser qué tan positivo está el carbono. En este caso, tengo aquí mi nucleófilo y tengo dos compuestos. Todo tiene que ver con con el sustituyente que tenga el carbono. De este lado y de este lado, de estos dos lados tenemos lo mismo, ¿no? Aquí puede ser un hidrógeno, una cadena, tenemos el doble enlace al oxígeno y de este lado igual. Pero acá es diferente, tenemos un carbono unido a 3 cloros y aquí tenemos un CH3. Ahora, ¿cuál será más reactivo a un ataque nucleofílico? Muy bien, como sabemos, el oxígeno está jalando densidad electrónica del carbono. Pero ahora, ¿quién de estos dos estará jalando más? Los cloros son muchísimo más electronegativos que un carbono. Por ende, va a estar jalando muchísima más densidad electrónica hacia él que lo que está haciendo el carbono. Voy a ponerle como una media flechita para que sea menos. Entonces, como el cloro está jalando más, está haciendo más positivo este carbono que lo que este. Entonces, el nucleófilo frente a estos dos compuestos se verá más atraído por este de aquí debido a su mayor carga positiva o que es menos negativo. También tenemos los factores estéricos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos otra vez un nucleófilo que va a reaccionar con dos compuestos. A ver con cuál reacciona primero. Ahora, lo que pasa aquí es que un carbono está más sustituido que otro. ¿Qué quiero decir con esto? Sustituyente es todo aquel compuesto que no sea un hidrógeno y esté unido al carbono. Por ejemplo, aquí podemos tener un CH3 también. Ahora, ¿a cuál va a atacar primero el nucleófilo o cuál tendrá más reactividad frente a un ataque nucleofílico? Pues tendría este de aquí, y podemos decir que tenemos un aldehído y una acetona, ¿no? Aquí voy a meterme un poquito también en que los aldehídos son más reactivos que las cetonas por esta misma razón. Ahora, supongamos que aquí tenemos este círculo grande y este círculo chiquito. Y aquí tenemos dos círculos grandes. ¿Qué va a pasar aquí? El nucleófilo va a tener más espacio o menos impedimento para entrar y atacar al carbono. Pero aquí el nucleófilo se va a ver como un poco más apretado a intentar atacar debido a tanto sustituyentes o la volumidad del mismo. Buenas tardes, quería saber sobre el que son de reacciones de hidratación en cetones y aldehídos. Se suelen dar para producir dioles o dioles criminales. Esta reacción es reversible y consiste de que el oxígeno se va a proporcionar con el hidrógeno, lo que va a provocar que se rompa el doble enlace. Para después ser más electrofílico, y se torna un ataque nucleofílico de parte del OH, lo que nos daría el acetón. Y en el aldehído es más de lo mismo, pero pues solamente con los dobles hidrógenos. Bueno, continuando con el tema, tenemos los mecanismos en medio básico. El hidróxido que actúa como nucleófilo ataca al carbono y es electrofílico, lo cual empuja las electrones pi hacia el oxígeno, lo cual nos va a generar nuestro líquido intermediario, el cual se va a protonar con agua.
que sería el oxígeno, va a tomar un hidrógeno y va a generar el OH, lo que nos dará como resultado esto de aquí. Para el mecanismo de ácido, lo que ocurre es que el oxígeno y el carbonilo se protonan mediante un hidrógeno y un hidrógeno, lo que nos dará un carbono más electrofílico, lo que dará entrada a la lava, la que empujará los electrones pi hacia el oxígeno. Después empezaríamos a la regeneración de iodo y hidrógeno, que sería mediante un hidrógeno y nos dará como resultado esto. Hablando sobre cuál es el medio ácido, lo que tenemos es nuestro grupo carbonilo, que será protonado por el medio, lo que nos generará el carbono de los electrones pi hacia el oxígeno, que nos dará un carbocatión, que será susceptible a un ataque nucleofílico de parte del alcohol, que tendrá que ser desprotonado para darnos un grupo alcoxilo, que nos dará un hemicetal. Sigue trabajando con el hemicetal, lo que ocurrirá con el medio es que se volverá a protonar el oxígeno inicial, que nos dará agua, que el agua es un grupo saliente, lo que nos dará otra vez nuestro carbocatión, que será atacado igualmente por otro alcohol, que después será desprotonado para darnos nuestro cetal. Y si queremos trabajar con aldehídos, lo único que cambia es que añadimos un hidrógeno a cada uno. Eso nos daría y ahora mismo llamarse hemicetal o cetal será llamado hemiacetal y acetal. Y en resumen, de un aldehído vamos a un hemiacetal y de un hemiacetal a un acetal, y de una acetona vamos de una acetona a un hemiacetal a un acetal. Hola, soy Gabriela y les voy a presentar sobre derivados de nitrógeno y la reacción de Wittig. Los derivados de nitrógeno son tanto primarios como secundarios. Los primarios son unidos a un grupo y a una amina NH2, mientras que los secundarios es un NH entre dos grupos. Los grupos primarios, para explicarlos, los voy a usar un grupo carbonilo. Haremos reaccionar con APTS y el grupo, que podemos usar casi cualquier término. Lo pondré como X, NH2. Ahora el primer paso sería el oxígeno agarra un hidrógeno del APTS quedaría positivo, el nitrógeno ataca el carbono, el carbonilo, subiendo el doble enlace y se forma el OH. Aquí está unido al nitrógeno, NH2, el grupo. Ahora el nitrógeno está positivo, por lo que el oxígeno viene y se roba un hidrógeno. Continuamos acá. Por lo tanto se formó el agua. Ahora el nitrógeno tiene nada más un hidrógeno junto con su grupo. Y llega el APTS, el que le robamos un hidrógeno, por lo que está negativo. Así que se roba el segundo hidrógeno de la amina y haciendo un doble enlace con el carbono, haciendo que se vaya el agua. Y al final nos queda un doble enlace con el nitrógeno y el grupo. Ahora con los grupos secundarios podemos tomar el mecanismo es casi igual. Tomamos un carbonilo, lo hacemos reaccionar con APTS y la amina, que puede ser nitrógeno con dos etilos unido al hidrógeno. Ahora, el primer paso lo voy
voy a hacer rápido. Entonces, agarra el hidrógeno y se forma el agua. Ahora, para que se vaya el agua, recordamos que aquí tenemos hidrógenos por el carbono. Un hidrógeno se va y se forma un doble enlace aquí con el carbono, haciendo que se vaya el agua. Por lo que ya se forma un doble enlace. Y el hidrógeno con sus grupos. Ahora la reacción de Wittig. Recordamos que la base de esta es el PPH3 unido a algún grupo. Utilizaremos un etilo. Ahora, recordamos que el carbono que le sigue el fósforo está negativo, mientras que el fósforo está positivo. Por lo que el carbono ataca el carbono y este sube el doble enlace. Este carbono se une. Aquí está el PPH3. El fósforo sigue estando negativo, así que el oxígeno estado negativo lo ataca, formando un intermediario entre el oxígeno y el PPH3. Que ambos están unidos. Ahora lo que pasa es que se forma un doble enlace de ambas partes, formando esto. El doble enlace de los carbonos más el oxígeno con doble enlace al fósforo. Y esto.